Pasemos al punto 5, ¿sí? El punto 5 tiene allí un gráfico de una regla de medida con una escala graduada, donde aparecen algunas unidades ya marcadas. Cuidado con el número 8. El número 8 yo creo que está mal, debería estar indicando un 0, no un 8, ¿sí? Porque la primera línea la marca del 0, el origen. Y después aparece el 1, el 2 y el 3. Nos indican que esa escala es una escala en pulgadas, no importa, podría ser en centímetros, es igual, no es tan relevante esa información. Y que hay algunas de esas líneas en la regla marcadas, en las cuales se quiere conocer cuál es la medida. Acá habría que hacerse algunas preguntas. Primero, podríamos responder de muchas formas distintas, o utilizando números fraccionarios, que probablemente sea la intención, no lo aclara el ejercicio, o usando decimales. La verdad que yo no lo sé porque no he estado en clase, no sé si han hecho ejercicios de esto con decimales o con fracciones. Igualmente creo que deberían poder expresarlas en las dos formas, tanto con fracciones como con decimales. Para expresarlo en decimales o en fracciones, empecemos por las fracciones, lo que habría que hacer es utilizar el lenguaje de fracciones. ¿En cuántas partes está dividida cada entero? ¿Quién es el entero acá? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Quién es el entero? El entero es la unidad de medida, es la pulgada, ¿sí? ¿En cuántas partes está dividida cada pulgada? Cuenten las rayitas y se van a dar cuenta. Entonces, a partir de esa información, ¿en dónde aparece la primera marca, la letra A? Es un número fraccionario, que de hecho va a ser una fracción propia, porque va a ser menor que la unidad. En cambio, B ya va a ser una fracción impropia, porque ya supera de una pulgada. Y lo mismo C y lo mismo D. Son más grandes que una pulgada. En ese caso, esos tres números, B, C y D, yo los podría llegar a expresar como fracciones mixtas, es decir, con una parte entera y una parte fraccionaria, o como fracciones impropias, fracciones que van a tener un numerador más grande que el denominador. Cualquiera de esas dos posibilidades es válida. Luego decíamos, podríamos expresar esos números como decimales. Una forma sencilla de encontrar el número de decimales haciendo la división que indica la fracción. Por ejemplo, voy a hacer un caso acá. Supongamos que yo tengo la fracción 2/5. ¿Cómo sé yo cuál es el número decimal que coincide con esta fracción? Bueno, simplemente tengo que hacer la división o resolver la división de 2 dividido 5. Pero considerando que a la derecha del 2 está la coma decimal y que al lado de esa coma decimal hay ceros, infinitos ceros, ¿sí? Yo voy a usar todos los ceros que necesite. Es más, voy a dejar un poco más de espacio para que se entienda, ¿sí? A la derecha de todo número entero hay una coma decimal. Es decir, indica que de allí para la derecha hay números decimales. Pero como es un número entero, tiene cero, ningún decimal, no hay nada. Sin embargo, los ceros están. Ahora, si yo tengo que dividir al 2 por el 5, sabemos que el 5 es mayor que 2, por lo tanto no podríamos dividir. Pero sí puedo entonces asociar el 2 con el primer cero de la derecha, tendría 20. ¿20 qué? 20 décimas sería ya, porque ya no son dos enteros, estoy utilizando las décimas. Entonces estoy contando en décimas, ya tendría 20 décimas. Como voy a hacer uso de los decimales, eso significa que ya no pude dividir la parte entera, arranco con un 0, y el hecho de estar usando los decimales implica que ya tengo que poner esa coma en el divisor. Ahora, 5 por 4, 20, estamos dividiendo las décimas, me va a quedar un resto de 0. ¿Sí? Yo puedo verificar si esta cuenta es correcta sumando 5 veces 0,4 o haciendo la cuenta de multiplicación, como quieran, ¿sí? Puedo hacer 0,4 por 5 y puedo verificar si esta división la hice correctamente. Lo cierto es que cuando haga esta operación o esta, el resultado me va a dar 2 enteros, ¿sí? Con lo que significa que la cuenta la hice bien. En fin, significa que 2/5 es lo mismo que 0,4 o es lo mismo que 4 décimas, ¿sí? El ejercicio que ustedes tienen ahí en el punto 5 se traduce a esto. Lo primero es encontrar las fracciones que representa cada uno de los puntos marcados ahí. Cuidado
La regla podría también traducirse a un ejercicio con rectángulos, por ejemplo, donde cada pulgada representaría un rectángulo dividido en ¿cuántas partes? Observen con atención el gráfico y esto les dará la respuesta final.